Hola, vamos en este vídeo a analizar la manera en la que podemos desde Ubuntu crear, eliminar, redimensionar particiones en discos creados en la máquina virtual con la que estamos trabajando. Para comenzar, tendremos que irnos a nuestra máquina virtual para dotarla de discos duros nuevos. En mi caso concreto, aunque esto puede ser distinto en vuestro caso, de hecho seguramente será distinto en función del software de virtualización que utilicéis, voy a dirigirme a la máquina virtual para agregar dispositivos y en este caso dos discos duros nuevos de 10 GB, que es la cantidad que le vamos a dar. Elegimos uno de ellos y un segundo disco también de 10 GB. Bien. Bien, vamos a mostrar los dispositivos. Ya vemos aquí los dos discos duros, en este caso que acabamos de crear. Y bueno, pues con ello vamos a arrancar la máquina virtual Ubuntu Server. Bien, para poder, como decíamos, crear particiones, borrarlas, redimensionarlas, etcétera, existen fundamentalmente herramientas gráficas, herramientas bueno, pues, de tipo gráfico y también pues el comando fdis haciendo uso del terminal. Vamos a verlos los dos en este vídeo y para empezar, en relación con la herramienta gráfica, bueno, pues existen muchas, pero normalmente se utilizan dos: el editor de particiones Gparted y también el administrador de volúmenes lógicos. Vamos a abrir un terminal, la ejecutamos como superusuario y vamos a introducir los comandos apt-get install. Y para incluir la herramienta Gparted vamos a utilizar el comando directamente Gparted, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos, como nos comentan en el libro, el comando genome disk utility, bueno, nos comentan que efectivamente hay un paquete que está ya instalado de forma automática y que no es necesario, pero lo cierto es que no está incluido la aplicación como tal Gparted. Por tanto, vamos a introducir el comando apt-get install Gparted. Le decimos, bueno, nos comenta que va a necesitar unas 7 megas de espacio, le decimos que sí, que continúe el proceso y esperamos a que finalice la instalación. Bien, ya ha terminado y ahora vamos a instalar el paquete que contiene la
aplicación o la herramienta de administrador de volúmenes lógicos que también vamos a utilizar. En ese caso debemos incluir el comando apt-get install system config lvm. Bien, se ha igualmente instalado de forma correcta, con lo cual ya podemos finalizar esta consola de administración y continuar con la utilización ya así de las aplicaciones. Bien, para ejecutar las herramientas que acabamos de instalar vamos a dirigirnos a la parte de aplicaciones y creo recordar en la parte de aquí en otras tenemos este ítem editor de particiones gparted. Bien, vamos a ejecutarlo, nos identificamos. Bien, aquí tenemos la interfaz de esta aplicación. Vamos a analizarla con detenimiento para ver qué la caracteriza. Bueno, en primer lugar debemos advertir que en este lateral superior derecho, podemos elegir el disco duro con el que queremos trabajar. Hay que comentar en relación con la nomenclatura que tenéis aquí qué significa cada una de estas letras. Bueno, como veis, los dispositivos de almacenamiento se montan en el /dev y a partir de ahí tienen una nomenclatura. En este caso nosotros tenemos SDA, SDB y SDC. La primera de las letras, S, significa que el disco es SATA o SCSI. También podría haber sido una H y eso significaría que es un disco IDE. La segunda de las letras se refiere a disk, siempre es la misma, disco en español. Y la última de las letras significa, bueno, es sencillamente el número de disco. A sería el primer disco, B el segundo, C el tercero, etc. Una vez que tenemos un disco elegido, como podemos ver aquí, tenemos un mapa que nos viene a representar cómo está utilizado ese disco. Concretamente aquí podemos ver que tenemos una partición al inicio a la que dota del número 1 y bueno, el sistema como tal la considera, no la reconoce. Bueno, en el proceso de instalación le indicamos que esta era la partición que íbamos a dedicar a memoria virtual, a la partición swap, pero no entiendo muy bien por qué, pero no la reconoce como tal. Luego lo arreglaremos. También tenemos una segunda partición que es esta de aquí, SDA2, y que como podéis ver tiene una parte usada que está aquí marcada de amarillo. ¿Vale? Concretamente la partición tiene un tamaño de 20, esto se llama gigabytes, G y minúscula B. Ya comentaré en otro vídeo las medidas de información y qué significa esto concretamente. Bueno, pues tiene 18,60, de las cuales usadas 3,71. Aquí es donde está instalado nuestro sistema operativo Ubuntu Server. Y por último tenemos un espacio sin asignar, ¿vale? En este caso, pues muy poquita cosa, concretamente un megabyte en este caso. Bueno, nosotros para ver el funcionamiento de esta aplicación hemos incluido nuevos discos duros, como habéis visto hace un momento. Vamos a dirigirnos a uno de ellos, por ejemplo el SDB. En el SDB, como podéis ver, no hay absolutamente nada. En un principio no está formateado, no hay particiones, con lo cual nosotros tendríamos que dirigirnos a la parte de sin asignar para crear nuevas particiones. En este caso, si le damos a este icono que sirve para crear nuevas particiones, nos comenta que no existe una tabla de particiones y que por tanto lo primero que debemos hacer es, como dice aquí, dirigirnos a dispositivo, crear particiones, crear tabla de particiones. Esto sucede solamente la primera vez que uno va a utilizar un disco.
Bueno, pues nos vamos a dispositivo, crear particiones, nos avisa evidentemente de que crear una tabla de particiones elimina los datos del disco, etcétera. Le damos a aplicar y ya tenemos aquí en nuestro disco, vamos a decirlo, con una tabla de particiones vacía y dispuesta a ser aplicada, bueno, pues las particiones que queramos crear, ¿no? Bueno, pues nos vamos a dirigir a ese espacio sin particionar y a crear una nueva partición. Esto se puede hacer con este icono o también por la parte del menú nueva. Vemos en este caso un mapa de memoria y se nos pide una serie de información. El espacio precedente, el espacio que nosotros queremos dotar a la partición, el espacio tras nuestra partición. La parte de alinear se puede alinear digamos que teniendo en cuenta la cantidad de información, la medida de información en megabytes o cilindros. Bueno, esto es una manera de aprovechar que se ajuste la información a la estructura física del disco. Nosotros siempre vamos a trabajar con medida de información, con M y B. Podemos elegir también si la partición queremos que sea primaria o extendida, el sistema de archivos y la etiqueta que vamos a darle. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito, de todas estas partes. En relación con el espacio libre precedente, esto es una cosa un poco curiosa, y es que nosotros podemos elegir un espacio previo que no se instale. También podríamos, si os dais cuenta, arrastrar este marcador que aparece aquí con objetos de que los números los ponga la aplicación propiamente, ¿no? Bueno, este número como mínimo puede ser 1, no se puede bajar, lo dejamos así. Vamos a crear una partición, en este caso, de 5000 y son 5000 megabytes. Insisto en que es una medida de información que en otro video tutorial ya hablaremos sobre qué es exactamente el megabyte y qué lo diferencia del megabyte. Bueno, de forma automática nos calcula la parte restante, como podéis ver aquí está. En relación con la partición, podríamos elegir una partición primaria o una partición extendida. Vamos a recordar, aunque esto son cuestiones teóricas, que la gestión de partición en un disco duro con una tabla de particiones típica de MS2, del sistema que utiliza bueno, pues todos los sistemas de Microsoft, porque esto se arrastra también para Windows, es los discos que tienen un sector inicial llamado MBR, Master Boot Record. En ese tipo de discos existe una limitación de existencia como máximo de 4 particiones primarias, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos dividir ese disco en un máximo de 4 particiones. Bien, esto era una limitación que se salvó de alguna manera convirtiendo una de esas particiones primarias en extendida, que aquí lo vemos. De manera que una vez creada una partición extendida, dentro de esa partición extendida, pues podía haber tantas particiones lógicas como quisiera. Bien, esto lo intentaré explicar en un vídeo aparte. Aquí me voy a limitar a recordar estas cuestiones teóricas. La cuestión es que entre particiones primarias y particiones lógicas, los discos MBR al parecer pueden llegar a un número de 14 particiones en total. Ya una cantidad suficiente como para poder compartir el arranque o poder ubicar en un disco duro muchos sistemas operativos. Bueno, se deduce de lo que acabo de decir, pero evidentemente un sistema operativo se puede arrancar tanto en una partición primaria como en una partición extendida o lógica en este caso. Vamos a crear dos particiones, la primera la vamos a crear primaria y vamos a ver el efecto que eso tiene. Bien, en relación con el sistema de archivos, bueno, pues existen distintos tipos. Si os dais cuenta, no solo
los propios de Linux, sino también propios del entorno de MS2, NTFS incluso también, o podemos dejar sin formatear. Bueno, evidentemente la versión más actual del sistema de ficheros del entorno Linux, de los sistemas operativos Linux, y en este caso de Ubuntu Server, que es el sistema que estamos analizando, es X4, con lo cual pues parece bastante sensato elegir ese sistema, que siempre será el que tiene una eficiencia mayor y una medida de seguridad mayor. Y por último vamos a ponerle un nombre. Bueno, pues podemos ponerle por ejemplo datos y darle a añadir. Bien, en este caso la partición ya está creada, pero como tal no está creada, está proyectada, por decirlo de alguna manera. Está prevista su creación, pero hasta que nosotros no pulsemos en el botón de aplicar todas las operaciones no se van a realizar, ¿vale? Vamos a crear una segunda partición en este espacio, en el espacio disponible. Por tanto, vamos a darle nuevamente a nueva. Y bueno, vamos a elegir tal como está, ¿no? Es decir, que no deje ningún espacio al inicio, que sea del total que le queda, que no deje ningún espacio al final. También en megabytes. Y en este caso lo que vamos a hacer para diferenciarlo es que la partición sea extendida, para ver en ese sentido en qué afecta. Y ponemos la etiqueta, en este caso voy a poner datos 2. Bien, aquí vemos la partición, en este caso la partición extendida, y conviene advertir que bueno, pues esta partición como tal ha absorbido, ¿vale?, el espacio libre que había en el disco. Es decir, hemos creado una partición, pero contiene un espacio sin particionar. Se podría decir así. Vamos por tanto, a crear ahora sí, dentro de esta partición extendida, una partición lógica. Y aquí ya sí lo vemos, que el tamaño, bueno, el tamaño vamos a utilizarlo completo. Ahora sí, solamente podemos elegir partición lógica, y nuevamente el sistema de archivos, pues vamos a coger, por ejemplo, pues no sé, el S4 también, y introducimos en este caso la etiqueta datos 2. Antes le pusimos en la etiqueta de la partición extendida datos 2, pero hubiese sido quizás más correcto llamarla de otra forma, ¿no? Sería algo así como partición extendida o algo así. Bueno, le vamos a dar a añadir y efectivamente ahora sí ya se ha creado. Si os dais cuenta, tenemos, por resumir, por recapitular, una partición primaria que tiene en torno a 5 GB, y una partición, fijaros que el bordecito azul lo indica, una partición extendida dentro de la cual hay una partición lógica. Vamos a hacer una cosa para completar un poco el tema. Vamos a borrar esta partición, ¿de acuerdo? Nos vamos a partición y a eliminar. De manera que este espacio lo vamos a dividir en dos. Es decir, vamos a crear en la partición extendida dos particiones lógicas. Vamos a darle a nueva. Le decimos que, por ejemplo, 2000, partición lógica. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, que la formatee a FAT32, no importa. Y vamos a llamarla lógica 1 FAT32 para obtener información en la etiqueta de que es una partición lógica y de que el sistema de archivos es FAT32. Le damos a añadir, ya la vemos aquí, nos volvemos a ir al espacio sin asignar, creamos una nueva partición, en este caso del resto, por ejemplo, partición lógica también. Vamos a utilizar un sistema de archivo NTFS, el que utilizan los sistemas Windows desde NT en adelante, y por tanto el que utiliza Windows XP, Vista, 7, y la vamos a llamar lógica 2 con NTFS.
Bueno, pues aquí ya veis, en definitiva, el mapa que hemos creado con el sistema. Vemos la partición primaria, que tiene este borde, sí, este borde azul oscuro, precisamente porque es de tipo X4, la partición extendida y, por último, las dos particiones lógicas creadas internamente. Cuando ya tenemos todo el mapa creado, tenemos que darle a aplicar todas las aplicaciones. Antes, no obstante, vamos a darnos un paseo por los menús para familiarizarnos, con ellos. Bueno, aquí sencillamente refrescar dispositivos, que lo que hace es actualizar qué dispositivos tenemos, los distintos dispositivos con los que estamos trabajando. Podemos deshacer la operación, limpiar operaciones, aplicar los cambios de las aplicaciones, perdón, de las operaciones. En ver tenemos información del dispositivo, operaciones pendientes. Esta es esta parte de aquí que podemos ampliar por si queremos ver. Vamos a ver, no sé si podemos, sí. Para saber las cosas que están pendientes de aplicarse. En partición, bueno, pues en función de la partición que elijamos, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Pues nosotros tenemos distintas acciones, eliminar, podríamos redimensionar para cambiar su tamaño, cambiar el sistema de archivos con el que queremos trabajar, o darle información y nos da pues un resumen de la información en la que, si os dais cuenta, aquí aparece información sobre los sectores y demás sobre los que se trabaja. Y bueno, y luego ya un menú de ayuda por si necesitáis algún tipo de ayuda. Bueno, pues visto esto, toca darle a aplicar los cambios. Nos pregunta si estamos seguros de realizar esa aplicación. Decimos que sí. Esperamos un ratito, poco, como hemos podido ver, y con esto ya está nuestro disco completamente creado. Fijaros que ya tenemos ese disco y concretamente un trocito de la primera partición que creamos ya usada. Si nosotros queremos información sobre, por ejemplo, esta partición, podemos darle doble clic y nos ofrece información sobre esa partición y bueno, todo lo que implica a esa partición. Vamos a cerrar esta aplicación y continuamos con analizando otra herramienta, en este caso otra herramienta gráfica que nos permite la creación y particionado de un disco. Antes de continuar, sin embargo, conviene advertir una cosa. En relación con la aplicación que hemos estado trabajando, con el editor de particiones Gparted, si nosotros nos damos cuenta, bueno, pues si nos vamos al disco duro con el que hemos estado trabajando, SDB, aquí tenemos nuestro mapa, pero en realidad estas particiones no son en este momento utilizables, ¿vale? Es decir, si yo por ejemplo cierro la aplicación, me voy a lugares e intento bueno, pues intento acudir a esas unidades. Concretamente, recordad que vimos un datos, a ver si lo digo, partición lógica en FAT32, otra en NTFS. Si nosotros queremos utilizarla, tenemos que montarla, como dice aquí. Ese montaje se puede realizar por comando, lo veremos más adelante, o sencillamente, como dice aquí, acudir al montaje, y para lo cual debemos incluir nuestra contraseña. Al introducir la contraseña, como podéis ver, ya sí se ha montado esta unidad y a partir de este momento ya sí es utilizable. Igual ocurre con las anteriores, que en este caso no nos pide identificación porque acabamos de hacerlo, pero ya se han montado todas esas unidades. Y recordar que si le dais a este simbolito, bueno, se ha montado, como podéis ver, en media barra datos, en este caso media barra L1-FAT32, en fin. El caso es que si nosotros le damos a este símbolo,
se desmonta la unidad, ¿de acuerdo? En este caso, al darle se ha desmontado. Si nos dirigimos nuevamente a, eh, al Nautilus, que es como se llama el explorador de archivos de Linux, pues veremos que estas dos unidades estaban montadas y que bastará con pulsar sobre datos para que también se monte. Vale,